Calcula el centro de masa x barra de una varilla de densidad ρ igual a 7 con x en el intervalo abierto de -4 a 6. Así que puedes pensar en la varilla que se encuentra a lo largo del eje x. Empieza en x es igual a -4. Termina en x igual a 6. Podemos pensar en la masa central como el punto de equilibrio de la varilla, donde se puede colocar el dedo a lo largo del eje x y luego la varilla se equilibra horizontalmente. Por ejemplo, podemos pensar en este lugar como el centro de masa. De nuevo, el punto en el que la varilla se equilibraría horizontalmente porque la varilla tiene una densidad constante, el centro de masa. Va a ser el punto medio de la varilla. Es decir, para determinar el centro de masa, podemos simplemente determinar el promedio de -4 y +6. El centro de masa x barra es igual a la suma de -4 y 6 dividida por 2, que es igual a 2 dividido por 2, que es igual a 1. El centro de masa es igual a 1. Otra forma de encontrar el centro de masa sería encontrar la longitud de la varilla, y luego sumar esa longitud al lado izquierdo de la varilla. Por ejemplo, la longitud de la varilla en L es igual a 6 menos -4, que es igual a 10 positivo, y la longitud de la varilla dividida por 2 es igual a 5. También podemos determinar el centro de masa empezando por el valor x izquierdo de -4 y luego sumar 5, que es igual a 1 positivo. De cualquier manera, obtenemos el mismo resultado. Pero esto solo funciona cuando la densidad es constante. Si la densidad no es constante, entonces determinamos el centro de masa a lo largo del eje x determinando el cociente del momento entre el origen y la masa, donde el momento sobre el origen es igual a la integral de a b de x veces ρ de x, y la masa es igual a la integral de a b de ρ de x. Demostremos que también obtenemos el mismo resultado usando esta fórmula. Esto primero determina el momento alrededor del origen, que es igual a la integral de -4 a 6 de x veces ρ de x, que es x por 7 o 7x. Al igualar, tenemos 7 veces x cuadrado dividido por 2 o 7 mitades x cuadrado. Vamos, de hecho, a lo largo de las 7 mitades. Vamos a dar a estos 7 mitades por la diferencia del cuadrado del cuadrado. De -4, que es igual a 7 mitades por la diferencia de 36 y 16, que es 20, que es igual a 70. Y ahora determinemos la masa. La masa es igual a la integral de -4 a 6 de 70x. La derivada entera es 7x, vamos a factorizar los 7. Lo que nos da 7 veces la diferencia de 6 y -4, que es igual a 7 veces 10, que es 70. Por supuesto, obtenemos el mismo resultado. El centro de masa x bar es igual al momento alrededor del origen dividido por la masa, lo que nos da x bar igual a 1. Espero que lo hayas encontrado útil.